Nuevamente, bienvenidos a todos y todas a la tercera sesión del seminario Magíster. En esta ocasión tenemos tres exponentes, tres expositores. Eh, Va a ser una sesión medianamente acotada en tiempo por los tres exponentes, pero que es variada y pensamos que va a ser bastante interesante. Así que, bueno, como el primer expositor tenemos a Rodrigo Altamirano con el estudio de la conjetura de Penn en dominios simplemente conexos. Te dejamos, Rodrigo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo les voy a hablar un poco del problema que estoy estudiando en mi tesis, ¿cierto? Que es la conjetura de Payne, y en especial nos vamos a enfocar en dominios simplemente conexos. Creo que tienes que darle clic. Ya. Entonces, un poco los contenidos de la presentación va a ser una breve introducción, ¿cierto? Una motivación y un caso particular de lo que queremos estudiar. Luego vamos a introducir como tal la conjetura de Payne, ¿cierto? Que tenemos una conjetura inicial, un contraejemplo y una nueva conjetura, y vamos a ver los casos que se han demostrado de la conjetura para luego hablarle un poco de lo que ha sido el trabajo de tesis. Entonces, en particular, lo que queremos estudiar nosotros va a ser propiedades cualitativas de soluciones de ecuaciones semilineales de este estilo de acá, donde f va a ser una no linealidad suave y omega en particular va a ser un dominio acotado, y nos vamos a centrar en trabajar en particular en R2. ¿Ya? Y bueno, ¿a qué me refiero con propiedades cualitativas? Vamos a hablar de simetría, ¿cierto? Unicidad de puntos críticos o cantidad de puntos críticos, ese estilo de cosas. Y en particular nos vamos a enfocar en cuantificar los puntos críticos de soluciones de esta ecuación, ¿ya? Cuantificar o computar. Entonces, vamos a tratar de reducir un poco la complejidad del problema, definiendo bien va a ser nuestro lado derecho, ¿ya? Con algo más familiar. En este caso, lo que vamos a escoger es que el lado derecho sea simplemente lambda 2 de u, con lambda 2 el segundo autovalor del laplaciano con condición de borde Dirichlet. ¿Ya? En particular, nos vamos a centrar en la siguiente pregunta abierta. ¿Para qué dominios, ¿ya?, de subconjuntos de una variedad ambiente, que en este caso es R2, la línea nodal de esta función, que en este caso va a ser la segunda autofunción, intersecta el borde en exactamente dos puntos? ¿Ok? Esto tiene que ver un poco con, claro, como les dije, en qué casos la línea nodal o el conjunto nodal va a intersectar el borde. Pero ¿por qué es interesante estudiar el conjunto nodal de la segunda autofunción o de autofunciones en general? Tenemos el primer caso, un ejemplo físico, es que en mecánica cuántica, las autofunciones del laplaciano, ¿cierto? Si uno las normaliza en la norma L2, uno obtiene que inducen una densidad de probabilidad, ¿ya? Estas son las autofunciones. Y esta nos dice cuál es la densidad de probabilidad, ¿cierto?, de que una partícula con energía lambda se encuentre en una posición X. ¿Ya? Otro caso, un poco más tangible si quieren, es algo que se llaman los patrones de Chladni, ¿ya? Que en este caso es como el típico experimento que uno ve como quizá en el colegio, que es que si uno pone granos de arena en una placa metálica, cuadrada en este caso, y uno pasa, en este caso, como uno hace oscilar la placa, se empiezan a formar patrones. Eso es porque hay zonas de la placa que oscilan con direcciones distintas y se generan zonas donde no hay oscilación, ¿ya? Entonces, tenemos estos patrones que se forman acá. Bueno, el estudio de estos patrones naturalmente lleva al estudio de las líneas nodales, es decir, bueno, ahora les voy a definir qué es una línea nodal, pero es natural estudiar estas cosas dado estos patrones que se forman. Entonces, vamos ahora ya a la conjetura como tal. Entonces, como les dije antes, vamos a fijar el lado derecho como lambda 2 de u. Entonces, en este caso nos queda el problema de autovalores, en particular del segundo autovalor, y vamos a definir la línea nodal de la segunda autofunción como este conjunto de acá. Son básicamente los puntos donde la función es cero. ¿Ya? Este conjunto es cerrado y la función es continua, todo lo que quieran. Y en particular vamos a denominar dominios nodales como componentes conexas de este conjunto de acá, ¿ya? Que si se fijan, si hacen la analogía con el experimento que les mostré, es básicamente las zonas que están rodeadas por estos patrones de sal que se generan, ¿ya? Y en 1967, Lawrence Payne planteó la siguiente conjetura, que es que la línea nodal de cualquier segunda función de omega, de un conjunto omega que vemos que es acotado al menos, intersecta el borde en exactamente dos puntos, ¿ya? Pero, ¿por qué hace sentido decir que intersectan dos puntos? ¿Ya? ¿Por qué no es más, por ejemplo? Y es porque tenemos un teorema muy conocido dentro como el área del estudio de las autofunciones, que es el teorema del dominio nodal de Courant, que básicamente dice que la késima autofunción del laplaciano Dirichlet tiene a lo más k dominios nodales, ¿ya?
Pero tenemos, bueno, el caso de U2 es que tenemos a lo más dos dominios nodales. Pero ¿qué es lo que sucede? Si uno mira la primera autofunción tiene exactamente un dominio nodal, porque la primera autofunción por principio del máximo es estrictamente positiva. ¿Ya? Así que U2 no podría tener un dominio nodal porque sabemos que en particular la primera autofunción también es simple, entonces no pueden ser la misma función. Entonces uno tiene una cota por abajo que al menos son dos y a lo más son dos, entonces exactamente U2 tiene dos dominios nodales. ¿Ya? En particular, uno con eso tiene que U2 tiene un cambio de signo que es como lo típico que uno sabe del espectro como de la autofunción. Ahora, el problema es que esta conjetura se probó que no es cierta, ¿ya? Al menos no es cierta para todo tipo de dominio. ¿Ya? En 1997, Nadrashvili y otros matemáticos construyeron un dominio que tiene la particularidad de que no es simplemente conexo, ¿ya? Y en este caso, la línea nodal no intersecta el borde, ¿ya? El dominio que construyeron fue como tomar un anillo, ¿ya? Y en el borde interior quitarle unos pedacitos de arco y ahora el dominio que queda es como el anillo como completo, o sea, uno toma también el interior y queda este dominio acá que no es simplemente conexo, ¿ya? Entonces, debido a esta contraejemplo, se debió reformular la conjetura, ¿cierto? A agregarle esa hipótesis de que sea simplemente conexo, ¿ya? O sea, la conjetura sigue abierta bajo la hipótesis extra de que es simplemente conexo. Hay algunos casos, que vamos a ver ahora, que se han demostrado de la conjetura, que es primero el caso convexo con bordes infinitos, ¿ya? Entonces, la hipótesis sigue siendo la misma, un dominio convexo con bordes infinitos, simplemente conexo, y sabemos que gracias al teorema de Courant, la línea nodal de U debe dividir el dominio en exactamente dos pedazos, ¿cierto? Dos dominios nodales, ¿ya? Entonces, dado eso, ¿cuáles serían los posibles casos? El primer caso, que la línea sea una curva cerrada al interior del, ¿cierto? Acá tenemos dos dominios nodales, uno y dos, puede ser que acá la función sea positiva y acá negativa, o viceversa. El segundo caso es que toquen un único punto, ¿ya? En el borde, y el tercer caso es que toquen dos puntos. ¿Por qué no podría tocar en más puntos del borde? Porque una generaría más dominios nodales, y eso sabemos que no pasa, pero también otro caso sería como que la línea nodal se quedara pegado en algún segmento del borde. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí uno tendría que, hay un abierto del borde, ¿ya? Uno puede demostrar que los puntos de la línea nodal que están en el borde son los que anulan la derivada normal, ¿ya? Es un resultado un poco técnico, pero ¿qué es lo que uno tendría ahí? Uno tendría que la derivada normal en el borde, en un abierto del borde es cero, y la función en un abierto del borde es cero, entonces pues, uno puede aplicar un principio de continuación única y uno tendría que la exactamente cero, entonces eso no puede pasar, ¿ya? Entonces, en realidad, estos son los únicos tres casos que hay. Bueno, y en 1992, Velas demostró que la conjetura es cierta para estos dominios, es decir, que el caso uno y el caso 2 no pueden pasar nunca, ¿ya? O sea que el caso 3 es el único posible, la única configuración posible. Ahora, igual las hipótesis sobre el dominio siguen siendo un poco fuertes, porque uno está pidiendo que el dominio sea regular, ¿ya? Porque uno para esto aplica como herramientas de mapas conformes y uno necesita regularidad. Se demostró quitando la hipótesis de regularidad también, ¿ya? Bueno, en el caso anterior, ¿cierto? La regularidad del borde, como les dije, juega un rol importante dentro de la demostración, pero hay parte de esta demostración que se puede adaptar para el caso no regular. La convexidad sigue jugando un papel importante, es decir, aún no podemos quitar la hipótesis de convexidad, ¿ya? Y bueno, la forma que tiene la línea nodal es muy similar al caso convexo, ¿cierto? Tenemos los mismos tres casos que el caso convexo regular, solamente que el caso al medio hay que hacer una hipótesis un poquito extra porque uno tiene que considerar qué pasa si el borde tiene esquinas, por ejemplo, ¿ya? Pero en general la configuración es la misma. Y Alessandrini en 1994 demostró, adaptando parte de la demostración del caso regular, que se tiene nuevamente la conjetura, ya que es decir que la línea nodal intersecta el borde en exactamente dos puntos. ¿Ya? Ahora, lo interesante sería ver, bueno, sé que puedo agregar o quitar regularidad, no sé qué pasa con la convexidad. Entonces lo interesante o lo importante sería ver qué pasa con esa hipótesis de convexidad. ¿La puedo quitar o la conjetura quizás sea falsa? Entonces, un poco ese va a ser está enfocado el trabajo de tesis, ¿cierto? Que es más que nada estudiar la conjetura y ver qué rol juega la hipótesis del dominio sobre las técnicas de demostración, ¿ya? El caso convexo, ambos casos convexos se agarran fuertemente de la convexidad en las demostraciones, ¿ya? Para hacer como estamos en R2, todo se puede ver como visualmente, ¿ya? Se puede dibujar, por decirlo así. Entonces,
eh, las técnicas que uno usa, cómo manipula la geometría de los dominios, depende fuertemente de la convexidad, ¿ya? Entonces la idea sería ver cómo la convexidad afecta las demostraciones. Otra cosa interesante puede ser ver como cierto sentido de estabilidad de la conjetura. O sea, ¿qué pasa si perturbamos de alguna forma un dominio convexo, es decir, un dominio que cumple la conjetura? O sea, sería como un resultado de estabilidad de la conjetura bajo perturbaciones de cierto tipo. Y bueno, y ya el sueño sería generalizar algunos resultados para dominios no convexos con bordes infinitos o con menor regularidad. Pueden ser dominios C2, dominios Lipschitz, dominios Dini, lo que sea. Ya acá ya tenemos un poco de avance, tenemos un par de lemas generalizados que son lemas que usó Melas para su demostración, que en teoría ya con eso podemos acercarnos un poco más a algunos de los resultados que tiene Melas, uno de los teoremas que tenemos como ya generalización al caso no convexo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Estas son las referencias. Eso. A Rodrigo por tu presentación. Fue muy buena. Y ahora haremos el espacio para posibles preguntas que hayan en el público. Te tengo una pequeña pregunta. Cuando tú tenés como el dominio nodal de la segunda autofunción, o sea, la línea nodal de la segunda autofunción, sabemos que las autofunciones del problema de Dirichlet y Laplaciano están ligadas al dominio en el que estás. Entonces, yo me pregunto si tú no podrías ver que algo que creo que en algún momento el profe te sugirió estudiar como homotopías de la línea nodal para agrupar una clase de equivalencia de dominios y de autofunciones que se comportan de una forma similar. Ya, sí, era una buena idea, pero no es posible hacerla porque ¿qué es lo que pasa? Es que tú tienes que el dominio determina tu línea nodal, ¿Sí? no al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú no puedes no puedes deformar la línea nodal. No, pero Tú lo que haces es deformar el dominio. al deformar la línea nodal, eso te determinaría de cierta forma un otro dominio. Sí, pero es que es como un poco extraño porque lo que tú quieres hacer es deformar el dominio. Porque la conjetura es, ¿qué dominios hacen esto? Ya. Y te gustaría en realidad deformar el dominio y ver si lo cumple. Es como un poco raro como hacerlo al revés, porque como que estáis forzando que se siga cumpliendo, que también es un enfoque, pero creo que el enfoque como de deformar el dominio de por sí es como un poco más general, como que incluye como los otros casos. Y hay un tema acá de que si uno le da ese enfoque, hay un tema acá que lo que pasa es que, por ejemplo, si uno ve de esa forma de homotopías, como que uno, por ejemplo, esta deformación de acá a acá, uno la podría hacer porque uno tiene como estos puntos identificados y como que hay las cosas como estas de grupos fundamentales ahí como que no pegan bien. Como que tendría que, como estos puntos, por ejemplo, de acá del borde, uno tendría que saber cómo etiquetarlos bien para poder hacer las deformaciones y que no pase nada extraño. De acá a acá no hay problema, pero de acá a acá sí hay un problema porque esos como puntos están como identificados. Ok, Pero gracias. sí, lo pensamos en su momento. Muchas gracias, Rodrigo. Tengo una pregunta más, o sea, más que de la presentación, como el enfoque. Tú mencionaste que estaban viendo como la extensión de la conjetura en casos no convexos. ¿Y cuál es el enfoque en el sentido de si piensas que la conjetura es cierta o por qué piensas que es cierta o si buscando contraejemplos o tratando de mostrarla, cómo Ya, se hace mira, esto? hay un resultado que es relativamente nuevo, porque este problema es del 67, pero hay un resultado del 2022 que que es para tomar un dominio convexo que tiene relación con esto de acá, de formar de cierta forma un dominio convexo. Hay un resultado que dice que si tú deformas de cierta forma un dominio convexo bajo una deformación pequeña que ellos llaman, la conjetura sigue siendo cierta. ¿Ya? Pero es un resultado como un poco, como un cañonazo para lo que es el teorema, porque ellos demuestran un resultado para Rn. Y de hecho en Rn como que la conjetura en realidad hay que como que reformularla de otra forma completamente distinta, porque por ejemplo en R3 la línea nodal ya no es una línea, pues es una superficie nodal, entonces ahí ya cambia. Pero lo que ellos hacen es como pasarse el resultado en Rn
y en particular, claro, como lo demuestran para RN, para R2 se tiene. Pero claro, la cosa es que la deformación es muy específica. Entonces uno quizás podría pensar que, ¿qué pasa si deformo quizás de otra forma o es lo que ellos hacen en el borde, deformar de una forma específica, pero como una vez? Entonces quizás nosotros podríamos hacerlo 2 veces o 3 veces o 4 veces y ver qué es lo que sucede. Entonces como que hay un aire ahí de que quizás de cierta forma podría ser, y además también hay casos, por ejemplo, si uno perturba un rectángulo de cierta forma, también es cierta la conjetura. Entonces ahí ya, como hay como aires de que al menos para deformaciones se va a tener como la conjetura. Gracias. Claro, gracias. Tu presentación, todo muy bonito. ¿Puedes volver al dibujo donde están los tres casos? Te quería preguntar, o sea, yo veo los dibujos y digo como, me doy cuenta que el caso uno y el caso 2 y lo que queremos evitar son cerrados, son contornos Ujú. cerrados. Entonces me preguntaba si existe de cierta forma una formulación tipo integral del problema, donde uno pueda trabajar esto como con un integral de Cauchy, si estamos en R2. Mira, yo diría que en teoría sí, porque como uno está en R2 puede pasarse al complejo y claro, todo esto por ejemplo, uno puede parametrizar el borde y todo eso. En teoría sí. El problema es que cuando uno se pasa a los complejos, ahí uno va a necesitar como que el dominio sea analítico en realidad. Ya. Entonces ahí es un poco más fuerte la hipótesis como de simplemente regularidad. Ah, ya, es pedirle mucho al dominio. Sí, pero la idea es como no pedirle tanto al dominio. Claro. Pero sí, se puede hacer como un enfoque más complejo. Y de hecho, parte de la demostración de esta cosa es como con mapeos conformes y como ocupa teoría de variable compleja. Ya. Ok, Pero como lo de los mapeos conformes te pide regularidad hacia infinito solamente. No te pide como análisis. bueno, eso, gracias. Eh, con respecto un poco, bueno, va un poco lo que habló también el Lucky, pero ¿es relevante estudiar la geometría local de la línea nodal como superficie en sí misma? Bueno, en dimensión, no sé, n, Ya, la que sea. sí es relevante porque hay un resultado de que la línea nodal de forma global es inestable, Ujú. pero de forma local es estable. Claro. Entonces, como que hace sentido hacer ese análisis local. Además, lo que uno tiene es que la línea nodal en el interior, uno sabe la regularidad de la línea nodal. Ya tiene como regularidades como n-2, Hausdorff, cosas así. Ujú. Entonces, en este caso serían puntos. Entonces, es regular salvo puntos, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿por qué uno puede descomponer como la línea nodal como los puntos como singulares y como esas descomposiciones? Los puntos singulares son aislados. Claro, entonces como que uno puede hacer ese tipo de descomposiciones, pero en el borde no hay irregularidad, o sea, no se sabe qué tan... Entonces lo que uno quiere Claro, hacer es como, justamente eso es lo relevante, como claro, cuando te aproximáis ahí localmente, ¿qué es lo que pasa? sí, entonces como que es necesario hacer un análisis local y igual tiene sentido al menos los puntos infinitos y estas cosas porque uno siempre tiene Eh, como estas cosas de que uno puede localmente aplanar el borde y pasarse a semiespacio, como que... y, y no han estudiado cómo, porque claro, si tú te vas a dimensión, no sé, n, el borde, digamos, o sea, como que tú puedes intersectar, digamos, a nivel, no sé, de variedades, la línea nodal por el borde, Ujú, ¿cierto? Y a lo mejor en esa intersección, pues, como desde un punto de vista riemanniano, que es pedirle harto, porque es pedirle que el borde sea suave y todo, ujú. pero asumiendo eso, a lo mejor podía usar como teorema de comparación, como te ponían como los casos de la curvatura, por ejemplo, no sé si hay visto algo de eso, tal vez como medio escapado de lo que hay visto. No, sí, o sea, a ver, como que no hemos querido agregarle dimensiones al problema porque el problema ya sigue muy abierto en R2. Entonces en Claro, RN es como es una bomba. hay como dos artículos Sí. solamente en RN. Hay algún par de resultados como que, por ejemplo, los puntos, si uno tiene como una ecuación como punto-valor, Ujú, ¿sí? ujú. Líneas nodales, los puntos que se intersectan, tienen como curvatura geodésica nula y cosas así Ya, como... claro. Entonces hace como un sentido como, claro, como lo que decís tú, Pasarse como pasarse a un caso como de variedades. el caso riemanniano y estudiarlo desde ese punto de vista. Claro, es el siguiente paso. Queremos como más o menos explorar un poco en R2 y también como explorar también un poco la conjetura en dimensiones superiores y ahí, claro, habría que meterse como con variedades riemannianas generales en general. Claro, y Y ahí hay un par de resultados de ese resultado que les mostré teorema como como de de... comparación. Ya. Sí, 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 porque ahí uno puede
un poco más fácil, entre comillas, pegar cosas, por Claro, ejemplo, por eso. Sí, que uno necesita pegar las cosas como a mano, nada más. como con funciones test y cosas así. En cambio, en variedad es un poco más fácil pegar como Claro, cosas así. gracias. Entonces agradecemos a Rodrigo una vez más por su presentación. Invitamos a Paolo ahora con la segunda presentación. Vale, pelado. En mi cabeza no te decía. De Paola Martinielo, con espacios cuasimétricos finitos con pocas líneas y línea universal. Ahora, muchas gracias Ricardo. Soy Paolo y voy a presentar como un poco lo que estoy haciendo en la tesis sobre espacios cuasimétricos con pocas líneas, en particular 3 líneas y línea universal. Sí, vamos a ir como este esquema para la presentación, primero un poco de contexto, para después como en realidad la mayoría de la presentación sean los preliminares, y después le mostraré algunos resultados que tengo en espacios con 3 líneas. Ya, entonces, el contexto de todo esto viene por un par de teoremas. El primero de Erdős, del año 1943, que dice que dado un espacio de puntos, existe una línea que contiene a todos estos puntos, o habrán al menos n líneas distintas que pasan por dos o más de estos. Hay varias demostraciones de eso. En particular, la primera es como en F2, después pasa como a espacios euclidianos, entonces termina matando como a todos los Rn. Y hay como una generalización de esto, más o menos, que lo hicieron de Bruginier 2, que dice que si tenemos B un conjunto de n puntos y E una familia de subconjuntos de B, entonces si esta familia de subconjuntos cumple que todas tienen cardinal entre 2 y n-1, entonces, y además para todo par x, y en B, estos están presentes en exactamente un elemento de la familia, entonces esta cantidad de familias tiene que ser al menos n. Entonces, a partir de esto, Chen y Battle pensaron en estudiar realmente qué ocurre en espacios métricos generales. Tenemos que esto es cierto para espacios euclidianos, pero eso igual es bien fuerte. Entonces, esta conjetura nos pregunta si es que es cierto que en todo espacio métrico B, ρ, con n puntos y sin líneas universales, entonces hay al menos n líneas distintas. Esta conjetura a día de hoy sigue abierta y el estudio se ha enfocado en, por una parte, en ver si esto es cierto. Han habido ciertos avances, se sabe que para 4 puntos es cierto, pero también otra forma de verlo es, quizás esto es más general. Y la primera forma de verlo es estudiar en espacios cuasimétricos. ¿Y qué es un espacio cuasimétrico? Eh, Va a ser una dupla, Q, ρ, donde ρ es una distancia básicamente, pero que no cumple simetría. Tomamos al final un espacio métrico quitándole la simetría y queremos saber si es que esta conjetura sigue siendo cierta en este tipo de espacios. Una como propiedad importante de los espacios cuasimétricos finitos es que puedo escribirlos como una matriz que está representando la distancia que hay entre dos puntos, o simplemente un digrafo con pesos que me muestra cuánto es la distancia de un punto a otro. Acá tenemos un par de ejemplos. El, es el mismo espacio que estamos representando al lado izquierdo con una matriz de distancias, donde los vértices van en orden A, B, X, Y, y al lado derecho el dígrafo que representa el mismo espacio. Entonces, si queremos estudiar cómo son las líneas de este tipo de espacio, tenemos que saber qué es una línea. Para eso primero definiríamos lo que es un segmento. Entonces, si tomamos dos puntos en nuestro espacio finito, el segmento se define como todos los z que conservan la desigualdad triangular en ese orden. O sea, si ocupo z como punto medio entre x y, la distancia se sigue conservando. Entonces, con esto, una línea va a ser como todos los z que podríamos pensarlo como que dejan al x entre z y, o que están entre x y, o que dejan al y entre x y z.
notemos que como estamos en espacios cuasimétricos, estas nociones no son simétricas, ¿sí? La línea generada por X y Y no tiene por qué ser la misma que la línea generada por Y y X. Entonces, el último objeto matemático que quiero introducir es lo que conocemos como la betweenness. La betweenness es como el objeto matemático más importante que tenemos en este tipo de trabajo y lo que simplemente codifica son todos los tríos de puntos ordenados que cumplen desigualdad triangular con igualdad. Es decir, X, Y y Z pertenecerá a la betweenness si es que Y es un punto medio entre X y Z. ¿Por qué es interesante estudiar esto? Porque tenemos que para cualquier espacio cuasimétrico, este tiene una única betweenness. O sea, ustedes me entregan un espacio cuasimétrico y yo les puedo decir exactamente estos son los puntos que están entre medio de estos dos, y no hay más. Más interesante que esto, una betweenness te genera una familia de espacios cuasimétricos. Entonces, en vez de estudiar como todos los espacios cuasimétricos, es mejor estudiar cómo son estos espacios, su comportamiento dentro de la betweenness, ver cómo se comportan los puntos entre ellos y a partir de estas conseguir familias que cumplen ciertas propiedades. Entonces, los espacios con tres líneas han tenido como cierto avance últimamente. En particular, Gamboa Quintero, Martín Matamala y Juan Pablo Peña lograron caracterizar todos los espacios con tres líneas, perdón, con tres y cuatro puntos, tres y cuatro líneas, pero ninguno universal. En parte, un corolario de esto o un resultado secundario fue que esta conjetura no se cumple para espacios cuasimétricos con tres líneas. Tenemos un contraejemplo que es un espacio que tiene tres líneas donde ninguna es universal y hay cuatro puntos. Entonces tengo más puntos que líneas y ninguna pasa por todos. Entonces, ya la conjetura no es cierta, pero el objeto de estudio de aquí en adelante se ha convertido en estos espacios cuasimétricos, ver cuáles son las condiciones que necesito yo para que haya una cantidad suficiente de líneas o para que no las haya. Entonces, ese ha sido el trabajo actual, ver cómo se comporta este tipo de espacios con tres líneas. El primer resultado que hemos sacado hasta ahora es que si tenemos como un espacio con tres líneas, una de ellas es universal y cuatro puntos, entonces está como bien definido y solo son cinco casos salvo isomorfismos. Estos son como las condiciones de los casos. Los primeros dos es que, bueno, tenemos tres líneas, L1, L2, L3. L1 es la línea universal, la que pasa por todos los puntos, y AB es una segunda línea que no es universal. Entonces, a partir de esto tenemos un punto que está fuera, llamémoslo X. Entonces, los primeros dos casos son qué ocurre si es que A o B pertenecen a algún generador de la tercera línea. Vemos que en realidad si A pertenece, entonces B también lo hará. De hecho, es una equivalencia que podemos demostrar. Y los últimos casos es si es que A y B no tienen nada que ver con la línea 3 y en ese caso ocurre que Y tendrá que estar en L3 para que pueda ser generada. Y los casos van a depender de si es que A o B pertenecen a X y Y, a la línea generada por X y Y. Estas son las betweenness que generan, pero como sé que esto no se entiende, les tengo dibujitos con exactamente lo mismo. Entonces, el primer caso tenemos que una línea va a ser la generada por A y B, que va a ser la línea AB, y solo contiene a A y a B. Si se intentan como ver todos los caminos más cortos que pasan por AB, van a ver que solo va a ser el camino que va de A a B y no contiene ni X ni Y. La segunda línea va a ser la generada por AX, que va a ser A, X y B. De la misma forma, también es la misma generada por B y X, y van a ver que contiene esos tres puntos. Y por último, la línea universal va a ser cualquiera que esté generada con Y. Y acá se puede entender, en los dos casos son muy similares, solo cambia el orden de cuál es la línea que genera L3. Una es AX y la otra es XA. Y se ve que el Y tiene que estar como fuera de esta tercera línea porque está como bien separado. Solo puedo entrar por un camino y salgo por un camino. Entonces, ahí se empieza a ver como un poco la geometría del problema, pero es harto más distinto a lo que es trabajar como en espacio euclidiano. El caso 3 tenemos que en realidad estos son como dos aristas separadas, donde tengo una entrada y una salida de cada una. Acá las líneas son disjuntas, de hecho, L2 y L3, una es AB, la otra es XY, y la línea universal va a ser si es que la tomo en el sentido contrario. Por ejemplo, si voy de B a A, un camino de Y a A tiene que pasar por ahí. Entonces, la línea BA contiene Y también contiene X porque si voy de X a A también tengo que pasar por BA. Y finalmente, los últimos dos casos ocurren que existe intersección entre las dos líneas, pero este del caso 1 y 2 no están contenidas. En este caso, la línea 3 sería AXY
la línea uno sería la universal y la línea 2 sería A y B. Entonces acá tenemos que A pertenece solo a y X pertenece a 2. En parte, el trabajo futuro va a ser como seguir estudiando esto, como un espacio cuasimétrico con tres líneas y cómo en particular cómo puedo extender espacios. Por ejemplo, si tengo un espacio cuasimétrico, ¿cómo puedo hacer yo que tenga tres líneas? En particular, consideramos como un cuasimétrico Q1, uy, Q1, y le agrego un conjunto de vértices. ¿De qué manera puedo hacer yo para que este completo siga teniendo tres líneas y una sea universal? Voy a tener que definir con las distancias y la idea va a ser como entender como qué condiciones hay para que se cumpla eso. También hablando con Martín, como ya le spoileé ahí, le pregunté trabajo futuro y me dijo, no te puedo decir que vamos a trabajar, te puedo decir que sí vamos a trabajar. Así que en realidad es medio abierto el problema porque es como estudiar un objeto particular. Em, Te queda como mucho trabajo que hacer y en particular es bueno porque no es como algo definido de como a qué queremos llegar y también da un poco de incertidumbre eso, pero es muy divertido trabajar en eso. Acá están algunas referencias de los problemas iniciales de Chain Edge Battle, de Bruginer 2 y resultados de Martín con Araujo Pardo, Gamboa Quintero y Peña. Pablo, por su presentación. Ahora abrimos la sesión de preguntas que pueda tener el público. Permiso. Oh, Bueno, primero que todo, gracias por la presentación. Yo tengo una duda. Al inicio, el resultado que mostraste como motivación era seleccionando una cantidad finita de puntos de un espacio RN, ¿cierto? Sí, Ya. Pero el objeto ahora es estudiar en espacios cuadrimétricos con una cantidad finita de puntos. sí. No hay en la literatura, pero mi pregunta es si es que no hay en la literatura trabajo hecho o si es que no se lo han planteado ustedes como trabajar esto mismo, pero en espacios métricos infinitos, pero exigiéndole como completitud o una, claro, completitud sí o sí, y alguna noción de convexidad en el sentido de que, dado dos puntos, siempre exista uno en el concepto de segmento definido acá, como que siempre hay algo entre medio, como que, que cumpla la desigualdad triangular de forma exacta. Por ejemplo, si tengo X e Y, Hay un punto medio que puedo sirve como generar ahí paso. X a Z, Y a Z ahí. mm, Claro, Desconozco si es como extensiones como a casos continuos. En general se ve como discreto porque es como, piénsalo como si fuera un espacio general y uno setea la cantidad de puntos. Y una vez que tienes como los puntos seteados, empiezas a saber cómo son las líneas que pasan por ellos. Esa es como la idea de por qué algo discreto en vez de algo continuo. Si bien son espacios euclidianos, la cantidad de puntos es finita porque es difícil como definir lo que es una línea si es que no te estoy diciendo por dónde pasa. claro, claro. Pero si tenemos un espacio infinito, y ahí seteamos los puntos, una cantidad finita de puntos. Mm, No. no, infinito, la dimensión dice. Claro, como infinito el cardinal del espacio métrico o cuasimétrico, pero tratando de imitar el resultado, o sea, la motivación, seleccionar una cantidad finita de puntos ahí y ahí trabajar con esa cantidad finita de puntos, pero sin imponer que eh, el espacio sea finito en sí. y creo que es lo mismo, porque al final el digrafo en vez de verlo como, a ver, el dibujito que está por acá, en vez de verlo como un espacio como que tiene 5 puntos o 4 puntos en este caso y con distancias definidas, puedes pensarlo como que en realidad tienes muchos puntos, pero tú, digamos una cantidad infinita, pero tú seleccionas estos puntos. Y en particular estoy seleccionando cuatro para ver cómo son las líneas en 4 puntos. Es como que ¿Mm? hace ese ambiente. Bueno, Claro, y al final va a ver como que existirán puntos intermedios que también pertenecen a estas líneas, pero al final es como subdividir las aristas que tienes ahí. mm, También puedes pensarlo como si fuera, no sé, un mapa, vos tenés como los puntos, y digamos que una cantidad muy grande de puntos, y todos tienen como sus distancias bien definidas y cosas así, y tú de repente dices como ya, seleccionemos estos dos.
¿cómo es la línea que pasa por estos dos? Ah, tiene que tener estos dos y no sé, digamos este de acá también. Al final es similar al caso euclidiano en el que yo estoy tomando una selección, pero lo que no veo, como por simplicidad lo estamos borrando, pero podría haber como una cantidad infinita de puntos debajo. Ya. Y en este caso se impone que existan una determinada cantidad de líneas, ¿cierto? O sea, Eh, trabajando en líneas que son vacías, ¿no? o sea, ninguna línea es vacía, porque si tomo el segmento entre dos puntos, por definición están En el esos dos mismo punto, puntos. claro, Claro. pero en el sentido de que haya un punto distinto de ambos. Ah, sí, sí, estamos asumiendo que hay suficientes puntos para que haya en línea. Ah, ya, Sí, si no es como un poco fome el estudio. ya, es parte de la hipótesis, entonces. Sí. Ya, muchas gracias. Ujú. Una pregunta, ¿en este espacio es como que se acepta la posibilidad de que entre dos puntos haya más de una línea o se consideran iguales? ¿Cómo entre dos puntos? O sea, como tienes dos puntos, puede haber como más de una línea que los conectan como de forma mínima. Sí, pueden haber más. Vale. En particular, tú tienes que, como no es simetría, la línea generada por A y B no necesariamente es la misma que la línea generada por BA. Entonces, estos dos puntos pertenecen a líneas potencialmente distintas. Por ejemplo, si vemos este caso de acá, eh, la línea generada por AB tiene a A y a B y a nadie más. Ya tiene que pasar de Y a A, por ejemplo, ¿no? Y por D pasar por intermedio. Entonces sí puedo tener como que existen distintas líneas que tienen una intersección de puntos. No van a ser lo mismo porque si no sería la misma línea, pero claro, puede ocurrir. Y ocurre. Y volver. Sí, también puede ocurrir que pueden pensarlo como, bueno, es como un resultado pequeño que no quise escribir, pero se tiene que, en este caso, como hay líneas universales, si yo tomo un camino de ida entre dos puntos y el camino de vuelta, entre la unión de estos dos caminos tengo que ver todos los puntos. Entonces quizás de ida no veo todo, pero de vuelta tendré que ver al menos el resto. De vuelta quizás lo veo todo. Pero la cosa es que la unión sea todo el conjunto de puntos. Hola Paola, muchas gracias por tu presentación, todo muy bueno. Te quería preguntar, ¿tú lograste separar entonces este caso de 4 puntos y 3 líneas con un universal en 5 casos? Sí. Quería preguntarte si esos casos tienen alguna implicancia en la matriz de distancia, como si se puede separar en 5 casos de posibles matrices de Ah, distancia. no es, en realidad no, porque como le expliqué al principio, si bien un espacio cuasimétrico tiene una única betweenness, una betweenness puede tener infinitos espacios cuasimétricos. Entonces, claro, cada uno de estos va a generar una familia de matrices de distancia. En particular, tú puedes escalar esto por cualquier entero o por cualquier número en realidad y va a seguir manteniendo las mismas relaciones de distancia. O en particular en este caso, como Y tiene como un único punto de entrada y de salida, la distancia que va para Y y alargar la distancia de Y al resto, Mm, y va a seguir teniendo las mismas relaciones como de betweenness. ya, entonces el Bitcoin es como, te da como unos grados de deformación en ciertos lugares del ¿Cómo? ¿La betweenness? ¿sí? Em, te entrega más que nada como un orden, como de qué forma aparecen los puntos. Ya, En particular también es interesante como a partir de la betweenness tú puedes repetir líneas. Por ejemplo, si acá tengo que, eh, esto me dice que X fue la línea BA, porque si voy de X a claro. entonces, claro, te da como una noción de cómo son las líneas, largas son, se convierten entre medio cuando están bien definidas. Los elementos pertenecen a la betweenness, pero no sabe si hay más. En este caso, como nosotros pudimos definirlo bien. Ya, bien, claro. De nada. Nos agradecemos nuevamente a Pablo por su presentación y por las preguntas que respondió. Gracias, Pablo. Lo pinché en alguna parte y lo dejé en el bolsillo.
Bueno, entonces ahora damos la bienvenida a Fabián, que nos va a hablar de la teoría de perturbación analítica de valores y vectores propios, aplicación al proceso de homogeneización de estructuras. Hola a todos y todas. Bueno, hoy día les voy a hablar un poco sobre lo que ha sido mi tesis. En particular, la presentación se divide en dos partes. Una es la parte teórica, que es la teoría de perturbación de operadores lineales. No me voy a dar mucho porque me interesa dar un poco de contexto nomás y enunciar el resultado final, que es el que voy a hacer en mi tesis. Y lo otro es la parte aplicada. Ya, entonces, partiendo, normalmente, o sea, voy a anotar X y Y espacios de Banach, L cursiva en el espacio de operadores lineales continuos, y F cursiva voy a anotar el espacio de operadores cerrados. ¿Por qué la F y no la C? Porque la C en mi tesis la uso para otra cosa, para continuidad, para la continuidad de toda la vida. Escribo además L cursiva de X para los operadores de X en X y F cursiva de X para los operadores cerrados de X en X. Ya, la teoría de perturbación de operadores lineales estudia cómo los valores y vectores propios cambian al someter al operador asociado a una perturbación. Entonces, ¿cómo uno estudia eso? Dado un parámetro eta, o sea, eta en un dominio complejo, defino la función que me toma un eta y me devuelve un operador t eta. ¿Sí? Decimos que esta familia, a familia me refiero a la función que toma un eta y me devuelve un operador, es holomorfa acotada si es que va a parar a las lineales continuas, y la función de eta que me devuelve el operador lineal es diferenciable en el sentido usual, es decir, que existe el siguiente límite. ¿Sí? Ya, pero a nosotros nos interesa cuando llega a operadores cerrados, porque por aplicaciones uno considera operadores cerrados. Ahí voy a decir que la familia es holomorfa si es que existe un espacio Z de Banach, que es como un espacio pivote, y otro par de familias que sean holomorfas acotadas, tales que cumplen la siguiente igualdad. Ya, esta igualdad, esta definición que diga, viene inspirada de mucha teoría detrás, pero se prueba que si pasa esto, entonces T es en cierto continuo, T de eta me refiero, es entre comillas continuo con respecto a eta, en el sentido de que si bien el espacio de operadores cerrados no es un espacio normado, sí es métrico, sí hay una métrica asociada, que viene siendo como por la distancia de los grafos. ¿Sí? Entonces si pasa esto, entonces T de eta en ese sentido es como continuo. Hay varios resultados asociados a una familia holomorfa. Sin embargo, el que me interesa es el siguiente, que si yo tengo que T de eta es holomorfa en ET0, y en particular si es que tengo que T de 0 posee una, en su espectro hay valores propios que están aislados, entonces esos valores propios cambian con respecto a eta de forma analítica. Es decir, estas funciones son ramas de una varias funciones analíticas con algo más singularidades algebraicas. Es decir, no puedo decir que son holomorfas porque son ramas de funciones, sin embargo sí son continuas y no tienen polos. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las proyecciones propias correspondientes si es que uno las puede identificar. Pero más aún, si es que estos valores propios son simples, entonces los valores propios también son simples y por lo tanto son holomorfos porque corresponden a funciones unívocas. Es decir, ya no es una rama, sino que es simplemente una función. ¿Sí? Y cada función es independiente. Y son holomorfas, y lo mismo pasa con las proyecciones propias, también son holomorfas, y con eso se puede probar que entonces los vectores propios también son holomorfos. Ya todo esto con respecto a eta. Bien, como vimos, la definición de ser holomorfo es medio complicado porque considera la existencia de otras dos familias holomorfas acotadas. Sin embargo, hay otra definición que es holomorfa del tipo A, que es la siguiente. Decimos que una familia es holomorfa del tipo A si es que el dominio es el mismo para todos los t de eta, y la función que toma un eta y me devuelve t de eta en U es holomorfa. Esta es una función que va a los complejos ahí. Es holomorfa para todo U en el dominio. Entonces decimos que esa familia es holomorfa del tipo A, y en particular se puede demostrar que es también holomorfa. ¿Sí? De ahí viene el nombre. Ya, la teoría que recién mostré considera un solo parámetro, un solo parámetro eta. A mí me gustaría extenderlo para varios parámetros, porque en particular en mi tesis voy a trabajar con al menos dos, eta 1 y eta 2. Entonces, necesariamente hay que preguntarse, ¿se puede generalizar la teoría que recién mostré? La respuesta es que en general no, a menos que los valores propios que estamos considerando sean simples. Si los valores propios que considero son simples con respecto a todas estas variables, o sea, perdón, son simples, entonces son holomorfos con respecto a todas las variables. ¿Sí? Ya, ahora vamos con la parte aplicada. Para eso considero el particulado en R2. Esto, piénsenlo como la aplicación que tiene, que es una set de Lambres, ¿ya? Una set de Lambres infinita.
Formalmente, considero la celda I, que viene siendo 0,1 cruz 0, unión 0, cruz 0,1, que viene siendo como la primera celda. Así y así. Con eso defino la celda K1, K2 para K1, K2 entero, que viene siendo la traslación de esta celda al punto K1, K2, y por lo tanto mi cuadriculado es simplemente la unión de todas las posibles celdas. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi dominio y puedo definir funciones sobre él. Y estas funciones yo las puedo representar como una secuencia de funciones, donde K1, K2, aquí, representa la F en la celda K1, K2, J igual 1 se refiere a que es la F en la celda K1, K2, pero en la parte horizontal, y J igual 2 en la parte vertical. Genial, porque tengo funciones, puedo definir el espacio. Entonces, digo que una función está en LP log del cuadriculado, si es que la función por cada barra es LP, y si además la siguiente sumatoria converge, que es como la suma de todas las, que es la suma de todas las posibles normas, que esto esencialmente es integral en todo el cuadriculado. ¿Sí? Si eso converge, entonces F está en LP del cuadriculado. Análogamente puedo definir el espacio H1 de la misma forma, salvo que ahora le tengo que pedir continuidad en los nodos. Es decir, tengo mi cuadriculado. Vamos a subir. Ya. Tengo mi cuadriculado, ¿cierto? Lo que le pido es que la F por acá, lo que valga por acá en sentido de límite, sea lo mismo que el límite de acá, límite por allá y límite por acá. Sí, y eso para todos los nodos, todas las intersecciones. ¿Ya? Y la otra condición es equivalente para definir H1 del cuadriculado. Bueno, se puede probar que el espacio del LP del cuadriculado es un espacio de Banach con la siguiente norma. Esto no lo he demostrado, pero como que igual se cacha. ¿Ya? Lo mismo con el espacio, bueno, en particular P igual 2 es un espacio de Hilbert con el siguiente producto interno, que es simplemente la suma de todos los posibles productos internos. Y lo mismo con H1. ¿Ya? Además, defino los siguientes espacios, que son LP periódico del cuadriculado, donde digo que es I-periódico si es que lo que vale la F en la celda K1, K2 es lo mismo que lo que vale la F en la primera celda. Entonces, cuando tengo una F en este espacio, me basta solamente estudiar la primera celda, la F en esa celda. ¿Sí? Entonces, si perdí la generalidad, escribo F1 y F2, en lugar de K1, K2, porque siempre sé que todos son la primera celda. Estos también son de Banach, salvo que ahora no sumo sobre todas las celdas, solamente sumo sobre las primeras. ¿Sí? Lo mismo si P igual 2 es de Hilbert, y si H1 también es de Hilbert con el asociado producto interno. Además, H1 periódico está compactamente incluido en L2 periódico. ¿Ya? Ya, ahora sí. El operador que voy a considerar para mi trabajo es el operador hamiltoniano de L2 del cuadriculado a L2 del cuadriculado, donde el dominio viene dado por las funciones H1, tales que son H2 por barra, y cumple la condición de Kirchhoff. Sí, esto, si se acuerdan de su curso de electro, uno le pide que la corriente que entra sea la misma que la corriente que sale. Esa es la condición. ¿Sí? Lo que entra en un nodo es lo mismo que lo que sale del nodo. ¿Ya? Y el operador que hace toma menos la segunda derivada más un potencial por U. Esto es como menos laplaciano más potencial por U. ¿Ya? Y la familia que voy a considerar toma eta 1 y eta 2 en la celda dual y prima, dado por este intervalo al cuadrado. Estoy trabajando con dos parámetros. Para cada eta defino el operador H eta que toma un L2 periódico y lo mapea a L2 periódico y hace casi lo mismo. ¿Sí? El dominio es el mismo en el sentido de que son todos H2. La condición de Kirchhoff se reduce a esto por periodicidad. Y ahora yo le perturbo un poco el operador. El anterior operador ha perturbado. El eta 1 es la perturbación en la parte horizontal y el eta 2 es la perturbación en la parte vertical. ¿Sí? Bueno, podemos notar que el tiro que esta es una familia holomorfa del tipo A porque el dominio no depende del eta y esto es diferenciable para todo U, ¿sí? Con respecto a eta. ¿Sí? Entonces se puede probar la existencia de funciones propias. Esto ya lo hice, para ellos es la forma usual. Se saca la forma sesquilineal asociada, se prueba que es coerciva, continua, simétrica, y por la compacidad que mencioné previamente, se tiene que ir de resolvente compacto. ¿Ya? Y con eso obtengo una base de L2 periódico y también una familia de valores propios.
Con eso puedo dar el primer teorema de representación, que es como una especie de Fourier, entre comillas. Defino el enésimo coeficiente de Bloch de una f para una f en del E2 del cuadriculado por lo siguiente. Fíjense que esto es f por una exponencial de menos 2pi por el x, pero como el x está en el cuadriculado, tiene la forma k1 más t k2. ¿Sí? Entonces, esta es una especie de Fourier, salvo que ahora tiene la base asociada. Entonces, como un poquito más general. ¿Ya? Y en ambas direcciones. Esta es la dirección 1, dirección 2. Dirección horizontal, dirección vertical. Ya, más aún se tiene la fórmula de inversión, que de nuevo hagan la asociación con Fourier. Este viene siendo una transformada de Fourier. Entonces, la exponencial ahora es positiva, pero me molestan aquí ¿cómo se llama? La base. ¿Ya? Y además hay un parcial asociado. Más aún, que este que va a ser como, este es como súper relevante, es que si la U está en el dominio del Hamiltoniano, entonces la transformada de Bloch del Hamiltoniano de U es igual a lambda, donde lambda es el vector propio del coeficiente de Bloch de U. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de mi tesis? Perdón, ya. Ahora, en el caso particular en que el potencial es cero, puedo decir que entonces que el primer valor propio es cero, y además es simple, porque tiene como funciones propias las constantes. ¿Ya? Si perdí la virginidad, voy a tomar el primer vector propio como la constante 1 partido de raíz de 2, netamente por normalización. Y por la teoría que mostré en un principio, esta cosa es holomorfa con respecto a esta. Sí, existe una vecindad del cero, porque donde el cero, donde saco el valor propio, en donde esta cosa es holomorfa. ¿Ya? Ya, vamos a ver enseguida por qué esto es importante. Porque ahora yo quiero considerar cuando el cuadriculado tiene, lo multiplico por un épsilon. ¿Sí? Entonces todo lo pondré por un épsilon, y de igual forma, bueno, hago un cambio de notación. Ahora, aquí lo importante no es el t, sino que el chi. El chi lo voy a definir como eta partido en épsilon, y por lo tanto el chi ahora vale aquí. Y de igual forma defino todos los espacios correspondientes, pero ahora a la escala épsilon. ¿Ya? En esta nueva escala además se define el hamiltoniano, pero a la escala épsilon, y la familia de igual forma, pero ahora con el chi asociado. Ahora el chi es el parámetro en lugar del eta. ¿Sí? A la escala epsilon. Se obtienen resultados muy análogos, ¿sí? Se obtiene la existencia de coeficientes de Bloch, pero ahora a la escala epsilon, y además se prueba lo siguiente, donde estos valores propios son de nuevo a la escala epsilon, ¿sí? Y más aún, si es que la f es continua soporte compacto en R2, mediante la holomorfía del vector propio, del primer vector propio, pruebo que entonces el primer coeficiente de Bloch tiende a la transformada de Fourier de la f. ¿Sí? Así que esa es la principal relación que tiene el coeficiente de Bloch con la transformada de Fourier. Bien, ahora sí, la aplicación final es que yo considero el siguiente problema. Dado una f continua de soporte compacto en R2, quiero encontrar el U epsilon, tal que pase eso, ¿sí? Tal que el hamiltoniano del U epsilon sea igual a f. Ya, yo no quiero, en verdad no quiero encontrarlo, quiero ver cómo se comporta cuando epsilon es suficientemente chico. A eso se refiere con homogeneizar, porque entonces yo puedo dar un comportamiento macroscópico de la solución, cuando epsilon es suficientemente chico. A eso se refiere a homogeneizar. Entonces, tomo primero la transformada de Bloch, uso los teoremas correspondientes y llego a lo siguiente, multiplicando por epsilon partido en raíz de 2. Y aquí ya estoy casi, porque la parte derecha sé que tiende a la transformada de Fourier de la f. Me basta estudiar el término asociado al lambda 0 epsilon de chi. ¿Ya? Y eso es como el trabajo que me queda, que en verdad ya lo hice. Bueno, eso. Gracias por tu presentación. Ahora empezamos con la ronda de consultas. Yo tengo una pequeña pregunta. Que, como esta cuestión de como de formar los valores propios, ¿cierto? Perturbar un poco el operador con el que esté trabajando y ver cómo se comportan los valores propios, tiene una similitud igual elevada con la teoría de bifurcaciones que hay en el análisis no lineal. Tú tenés como un operador que se llama como una perturbación compacta de la identidad, y frente a un operador que se comporta casi como un lineal y es completamente continuo, que cambia de compacto en compacto, y tú veis como a partir de un valor propio una raíz de soluciones que son como podéis verlo como deformaciones del problema actual en el que está. Entonces, hay una cierta similitud. No hay leído nada al respecto sobre cómo teoría de bifurcaciones, ¿no? No, la verdad es que no. De hecho, todo esto lo estoy haciendo en un libro que se llama El Cato, y en verdad lo que hacen es como considerar la expansión de Taylor del operador, así siempre.
Entonces, como que siempre dicen, considera una familia, como que ponen más abajo, piensa en la cuestión de Taylor, listo. Bien. Como que no se mete más allá. Bueno, yo creo que es interesante hacerlo desde ese punto de vista, porque al final igual te trabajan entre espacios que son vanas en general, pero hay espacios que son bien portados, Ujú. y podéis verlo quizás desde un marco más general. Entonces, quizás podéis sacar ideas de esa parte de lo que es teoría de explicaciones. Todavía hay discusión. Sí. Voy a buscar el respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces las gracias a Fabián nuevamente por su presentación. Y con eso damos como concluido la tercera sección del seminario. Muchas gracias a todos por venir y nos vemos la próxima semana. Fácil. Nos recordamos que la próxima semana va a ser el día jueves, ya que el miércoles es feriado. Rodrigo, bonita Rodrigo.